3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El mundo del misterio regresa a las antenas de Radio Nacional. Todavía tenemos una hora para seguir buscando respuestas en este extraño universo que nos interesa. Teléfono abierto, hoy tranquilito, 900-137-137 por si quieres intervenir. Y la gratitud a todos por seguir ahí en directo en Radio 1, Radio 5, por las descargas, por escucharnos en esos 100 y pico países a lo largo de todo el mundo. Saludos desde España. Y seguimos con más asuntos. Estábamos en Malvinas. De repente llegan, no parecía que iba a haber guerra, pero se lidia la guerra. Eso es. Es exactamente lo que ocurrió. Es decir, hablamos ya de un desarrollo de conflicto estilo los de finales de la Guerra Mundial. Es decir, es muy parecido. Es decir, es un combate tridimensional. O sea, coge todo el espacio. Se combate en el fondo del mar, se combate en la superficie y influye el aire. De hecho, cuando el Reino Unido da la orden de enviar la flota a Malvinas, por un lado preparan un ataque que es hasta la guerra de Irak, que es el ataque bombardeo más largo de la historia, desde la isla de Ascensión, que es una isla pequeñita que está en el medio al este de Brasil, hasta las Islas Malvinas para intentar dañarla, más que para hacer gran daño, como efecto también de propaganda política, de demostrar voluntad de hacer algo. Y cuando la flota se acerca, cuando la flota británica se iba acercando, el gobierno argentino ha tomado dos decisiones que demuestran hasta qué punto las cosas se habían cambiado. Creó una pequeña barrera radárica de radares con pesqueros equipados con radares civiles para hacer de piquetes de alerta, y al mismo tiempo ordenó que los vuelos civiles se corrigieran ligeramente los vuelos al oeste y bajaran a una altura de 9.000 pies para poder intentar localizar la flota británica en aproximación. Al mismo tiempo, el único submarino que tenían disponible los argentinos para patrulla en la zona de las Malvinas, porque el otro estaba al sur, en South Georgia, lo colocaron de punto avanzado para intentar también localizar cualquier aproximación. A partir de ahí lo que ocurrió fue justo lo que tal vez no tenía que haber ocurrido, que no deja de ser también interesante, lo que decía antes Miguel también del factor suerte. Hay un fenómeno que nosotros describimos en el libro. En las Malvinas pudo haber una gran batalla naval entre portaaviones entre los dos primeros británicos y el argentino. No se dio por un problema de viento. ¿De viento? Una cosa tan tonta como el viento. Sí, pero no podían despegar los aviones argentinos. Sí, ambas flotas se localizaron a una distancia de unos 300-400 kilómetros, millas náuticas de distancia. La idea argentina, dado que los barridos de emisiones electrónicas estaban localizando la posición de uno y otro, ambos se localizaron, era intentar un ataque aprovechando el mayor alcance de sus aviones frente a los Harriers de los británicos a unos 440 kilómetros de alcance. Entonces, realmente no ocurrió como ha dicho Miguel, por un tema de viento. Cesó el viento y por dos veces que lo intentaron, luego cuando han fracasado por segunda vez en el intento de lanzar las catapultas, bombarderos con un viento de cola muy bajo, reciben la noticia de que un submarino nuclear británico ha hundido el General Belgrano, lo que habéis narrado. Sí. Entonces la flota argentina, ante el temor de poder ser sorprendida en un momento en que ya sabe que no puede coger por sorpresa a los británicos, la de superficie recibe orden de volver a puerto, puerto. Para no ser sorprendida y destruida. Hay que tener en cuenta, en cuenta que es las tácticas que se están utilizando en las Malvinas son las mismas tácticas que en la Guerra del Pacífico, exactamente igual. Las mismas, el que primero encuentra al enemigo tiene el factor suerte, el factor sorpresa a favor. El que tiene que esperar a que el enemigo le ataque tiene mayor posibilidades de perder esa batalla y de perder toda su flota. Es, como bien dice Carlos, esa misma estrategia del Pacífico, pero aplicada a una guerra moderna. Un matiz pequeñito. El motivo de retirar la flota argentina hasta la costa es porque los submarinos nucleares, que es un arma poderosísima, cuando combaten una guerra convencional como en las Malvinas, sino cuando se utilizan como plataformas misilísticas de armas nucleares, tienen una debilidad, y es que son muy vulnerables en aguas bajas, en aguas de poca profundidad, porque son fácilmente localizables desde el aire, con lo cual toda su ventaja la pierden. Entonces, los argentinos sabían perfectamente que en el momento que los submarinos nucleares tuvieran que acercarse a las costas, eran de nuevo muy vulnerables. Entonces perdían sus ventajas. ¿Y Argentina perdió la guerra? Sí, pero Argentina perdió la guerra, sobre todo en tierra, claro. Pierden los combates terrestres. Vale. Hay un montón de informaciones extrañas en internet. He estado, mientras preparaba el programa, viendo lo que cuentan los argentinos por ahí de esa guerra. Hombre, es lógico, los argentinos eran reclutas y los ingleses eran soldados profesionales. Vale, casi terminando. Llegan el arma más potente, que son los submarinos.
nucleares? Es que los submarinos nucleares no son un arma naval, son otra cosa, son algo más. ¿Qué son? Destructores mundiales. Claro, una plataforma de lanzamiento de misiles intercontinentales móvil. Vale, 2 preguntas. Preguntan por la anomalía del Báltico. No sé qué es esto. La anomalía del Báltico es una especie... hace unos años, nunca me acuerdo si rusos o suecos, descubrieron una extraña formación sumergida que parecía por la formación una nave muy extraña. Eso es lo que se llama la anomalía del Báltico. Supongo que se refiere a eso. Hubo otro tipo de rumores, pero no parece que haya llegado a más, así que ahí se ha quedado la cosa. No, probablemente es lo que descubrieron, como bien dice Carlos, rusos y suecos, no rusos. Los dos. Porque se hacían espionaje unos a otros. Tienen curiosidad por saber quién dirigió la Liga Santa en la batalla de Lepanto. Juan de Austria. Con la victoria de Donald Trump, ¿cómo creéis que va a cambiar la geoestrategia marítimo-civil y marítimo? Poco. En las alianzas con Estados Unidos, Rusia, China y sus consecuencias para Europa. Muy poco. Vale, pues ponemos una música y sacamos conclusiones, si es que se pueden sacar conclusiones de este asunto. ¿Hemos aprendido algo? ¿Nos sirve de algo? Sí. ¿Tú sí? Sí, hay una película que aconsejo a todo el mundo. ¿Cuál? Que plantea muy bien el problema de por qué la guerra naval, una vez que existen los submarinos con misiles nucleares, no tiene ningún sentido, que es Marea Roja. Plantea muy bien el problema. Y se queda tan tranquilo. Sí, claro. Sí, es que tiene razón. Es que claro, es que hay que verla, tiene razón. No podemos contar el final. De la no guerra. La existencia de los misiles nucleares en los submarinos impide la guerra, porque si la hay, se acabó. Vale. ¿Nos ha servido de algo? ¿Hemos aprovechado algo de todos esos inventos? Se decía que Internet, la radio, muchas de las cosas que se practicaban en la guerra servían luego para... Sí, los inventos de las guerras siempre se aprovechan para la vida civil y viceversa, ¿no? Siempre se utilizan inventos civiles para la guerra que luego se mejoran mucho, porque a la hora de matar siempre se piensa mucho más que a la hora de otras cosas, que a la hora de favorecer a los civiles. Sí, es cierto, siempre se piensa mejor a la hora de matar enemigos. Y decías que el transporte marítimo sigue aumentando, es más seguro, sí. es más... Bueno, en los últimos 40 o 50 años es impresionante el aumento. Es verdad que con la crisis ha bajado ligeramente un poco, pero de todas maneras, si se mira retrospectivamente, la curva del incremento del tráfico marítimo es algo increíble. Sin duda, es el más importante. Increíble. ¿Y el barco más grande que esté navegando por ahí, por esos mares de Dios? Pues no lo sé ahora mismo cuál es. El americano. Es un de estos gigantescos... Sí. No sé si hay algún petróleo más grande que el portaaviones enorme, que el Ronald Reagan. Yo creo que no, creo que es el Ronald Reagan. El Ronald Reagan. Sí, son portaaviones. Vamos a ver, portaaviones, salvo pequeñas excepciones que tienen países como Francia o Inglaterra, en realidad los portaaviones básicamente son americanos. Así como los submarinos, ¿no? Rusia tiene una notable fuerza de submarinos armados con misiles tácticos nucleares, y Gran Bretaña y Francia también. En el caso de los portaaviones, a efectos actuales de poder naval, solo hay uno en el mundo. O sea, no hay más. Sí, porque el coste es elevadísimo, es un coste muy alto. Bueno, pues hemos dado una vuelta de Salamina a las Malvinas. Forma de contacto, si quieren saber algo más nuestros oyentes, ¿tenéis Facebook? Bueno, nosotros tenemos un Facebook que es Trazos de la Historia. Trazos de la Historia. Sí, MIC, y MIC, que es Miguel y Carlos. Y nada más, ahí se nos pueden enviar cosas o se puede ver más o menos lo que hacemos. Sugerencias, sí, pero no tenemos más. Yo no sé cómo sabéis tanto de historia. ¿Estáis todo el día estudiando? Todo el día, no hacemos nada. No hacemos otra cosa, nada más que eso. Carlos, gracias. A ti. Nos seguimos viendo. Miguel, un placer. A ti, Miguel, muchas gracias. Viendo. Hasta el próximo libro será dentro de 2 días, porque seguro que lo tenéis. No, esperaremos a que pasen las Navidades. 3:15, 2:15 las Islas Canarias. Seguimos dentro de poquito, llegamos a Unis al estudio. Este fin de semana viajamos solos. Ya no. O en compañía de otros. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Javi, ¿no te parece que nos ha quedado un poco Barrio Sésamo la cuña? Sábados y domingos a las 4 de la mañana. Yo veo ya demasiada gente por aquí. Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Bien, ¿no? Hola, soy James Redfield. Un saludo para espacio. En blanco.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Pero tener una opinión como la tuya, del inexperto como tú, pues evidentemente es todo un lujo. Inexperto has dicho, así como me defino. Sí. Dime una cosita, ¿cómo se llama el libro? Para quien no lo sabe todavía. Pues magia en el Antiguo Egipto, ¿no? Tres palabras que yo creo que van bien unidas, ¿no? Antiguo, Egipto y magia. Yo creo que son tres cosas que se asocian perfectamente una con la otra. Y que es donde surgió quizá toda la magia que conocemos y que inundó luego el resto del mundo, ¿verdad? Pues por lo menos sí influyó mucho. Evidentemente la magia yo creo que es algo universal, ¿no? Pero creo que el Antiguo Egipto es todo un referente y que sobre todo pues muchas prácticas, muchas cosas de las que vemos ahora en ese mundillo mágico, oculto a veces y de sociedades secretas, pues tiene mucho que deberle, ¿no? A esa civilización antiquísima, claro que sí. Vale, pues este libro, esta es la noticia, se va a presentar este próximo martes en Madrid, día 22, ¿verdad? Sí, efectivamente, el martes día 22, en la librería Pangea. Y invitamos a nuestros oyentes a que vayan a vernos. Hombre, por supuesto, además, pues serán recibidos con las manos abiertas, los va a recibir el mismísimo Anubis. Así que sí, por supuesto que les invitamos, y nada, pues como digo, será ahí en la librería Pangea, que está ahí en Príncipe de Vergara, en el número 26. Será, pues... Espera, estoy apuntando, Príncipe de Vergara, número 26. Príncipe de Vergara, número 26. ¿Martes a qué hora? A las 19, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Espera un poquito. ¿Y se va a poder aprender algo de magia en esa presentación, Javier? Pues yo creo que por lo menos iremos paseando, ¿no?, por los capítulos del libro, pues para ver, ¿no?, qué hay dentro de él y qué cosas pueden obtenerse. Yo creo que sí, que algo de magia aprenderemos entre todos. La magia está siempre en el aire, donde se reúne gente que realmente cree en ella y que sabe ver cosas que no se ven a simple vista. Pues yo creo que sí, vamos a aprender, claro que sí, y sobre todo a pasar un buen rato. Qué bonito eso que has dicho, la magia está siempre en lugares donde se reúne la gente que ve un poco más allá de lo que nos quieren enseñar, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que hay algo más allá de lo que ven nuestros ojos y que, bueno, pues a veces se percibe, a veces casi con la piel, ¿no? Casi se ve, pues con cada poro de la piel, y es eso que está ahí, que a veces no sabemos lo que es muy bien y que, bueno, pues que realmente es lo que tiñe a veces ciertos ambientes, ¿no? Con esa cosa que no sabemos definir, que afortunadamente no sabemos definir. Magia en el Antiguo Egipto, la presentación del libro de Javier Arries, martes 22, en la librería Pangea a partir de las 19 horas. Estáis todos invitados si estáis por aquí por Madrid o si vivís en Madrid. Javier, muchas gracias. ¿Más información? Si quieres dar alguna página web tuya. Bueno, pues si quieren más información, pues pueden entrar en mi página, que es arries.es. Hay una sección que es Egipto, pulsando en la portada del libro, pues pueden obtener, por ejemplo, información sobre lo que acabamos de dar, ¿no? Dónde encontrar la librería, dónde encontrar pues horarios, fechas, etcétera, y bueno, pues cosas también relacionadas con el libro y también con otras obras, ¿no?, que he escrito. Enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo fuerte, nos vemos. Un abrazo. Nos vemos el martes, hasta ahora. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y 22 y 20 en las Islas Canarias. Esta música anuncia que llega a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Qué crack es Javier Arries, ¿eh? Me encanta este hombre. ¿Vas a estar en la presentación? Yo no he dicho que yo también voy a estar en esa presentación. Me toca hacer un poco valga la redundancia, la presentación del acto, y voy a estar ahí porque me ha encantado ese libro. Me encanta Egipto, evidentemente, y todo lo que sabe Javier. Bueno, yo creo que es importante especificar a los oyentes de Espacio en Blanco que en esa presentación de ese libro fantástico de Javier Arries va a estar Miguel Blanco. Es una información trascendente para que, si alguno se lo estaba pensando, alguna maldición egipcia puede caer sobre su cabeza si no aparece por la librería Pangea. Vale, ahí nos veremos. ¿Y hoy de qué vamos? Hoy vamos de un tema que sé que te encanta ovnis, y te apasiona, como es el tema de los ovnis. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de casos al uso. Primero anunciar, tal y como has hecho al principio del programa y más adelante, que hoy tenemos una primicia, pero primicia de verdad. Uno de los casos clásicos de nuestra ufología de altos vuelos, ahí suelto una pista.
tenemos datos nuevos y muy interesantes recogidos de yo creo que una fuente bastante cualificada para la información que vamos a recibir hoy en Espacio en Blanco, insisto, en exclusiva. Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos que piensan que esto de los ovnis es una cosa que solamente... Cuatro locos, ¿no? Y de gente indocumentada y analfabetos. Efectivamente. Y que se lo creen todo y que les engañan. Esto no interesa a nadie, ¿verdad? Pues fíjate qué curioso, porque hoy vamos a hablar como Casa Real, gobierno, servicios secretos y militares tienen en tan alta consideración el tema OVNI como vamos a mostrar a continuación. Casa Real, Ejército... Y sin salir de España. Servicios secretos. Efectivamente. Casa Real, bueno... Vamos a hacer un repaso muy rápido. Además, yo voy a decir públicamente, luego me va a echar la bronca por decir esto en antena, que mi propósito es convencerte para tocar este tema de una forma más amplia, porque creo que es fascinante. Y vamos a ver por qué. Casa Real. Yo creo que los oyentes más avezados de Espacio en Blanco sabrán, no le pillarás de nueva, que nuestros antiguos monarcas, Juan Carlos y Sofía, eran pues personas interesadas en todo lo que tiene que ver no solamente con el tema OVNI, sino con la arqueología y otros misterios, ¿no? Lo que seguramente no tanta gente sabe, de hecho muy poquita, es que el rey Juan Carlos, antes de ser rey, siendo príncipe, aún en época franquista, estaba interesado por el tema OVNI. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en diciembre de 2009 entrevistaba a un señor conocido yo creo que por los aficionados a estos temas, 2009-2008 no recuerdo, Julio Marbizón, meteorólogo, experto en el tema OVNI. Veces en nuestro programa. Atento que sé que gente de la Casa Real nos escucha, ¿eh? A ver lo que dices. Bueno, no lo voy a decir yo. Llevan escuchando muchos años el Espacio en Blanco. No lo voy a decir yo, lo va a decir en este caso Julio Marbizón. Él me daba una información que considero interesantísima. Cuando hablábamos precisamente de los poderes fácticos, las élites y la información OVNI, él hablaba del tema en los siguientes términos que, si te parece, vamos a escuchar directamente. Vamos a escucharlo. A todos los gobiernos le hemos pedido que nos den información de OVNI. Todos en la oposición han dicho que sí. Cuando llega al gobierno se han negado. Don Enrique Mujica, que presentó una pregunta en el Congreso, que no se le contestó. Desde una reunión que iba a haber el 19 de noviembre de 1975, fíjate la fecha que te digo, con el príncipe, para crear algo que se viera de OVNI en España, que sirviera. Había una pelea si era de la Casa Militar, de la Casa Civil, que iba a llevárselo, pero fue el 19 de noviembre de 1975. Como tú comprenderás, esa reunión se anuló, no se ha vuelto a convocar nunca. ¿Sabes qué ocurrió el 19 de noviembre, no? El 75, ¿no? Se murió Franco, se nos anuló y desde que ha sido rey no se nos ha vuelto a convocar. La reunión era con el príncipe mientras Franco estaba vivo. Se pone Franco malo, se muere y no anula la reunión. Juanjo Benítez, Manolo Zuna, yo, o sea, había unas cuantas gente que íbamos ahí. Es decir, David, que habían preparado una reunión el príncipe entonces con todos los expertos que había en ese momento, algunos de ellos el mundo de los ovnis, y de repente no se pudo hacer por ese suceso, ¿no? Efectivamente, se postergó, digamos que a perpetuidad, ¿no? Es una lástima, porque imagínate lo que hubiera salido de ahí, ¿no? Príncipe Juan Carlos, no rey Juan Carlos, es decir, antes incluso de que el monarca se interesara públicamente o no. Ahí tenemos datos muy interesantes, como que intercedió para que se desclasificaran ciertos informes, incluso con la revista Stendek. Es que hay información muy interesante que no vamos a dar ahora por una cuestión principalmente temporal. Son pinceladas. Hablábamos de Casa Real, vamos a pasar rápidamente a los servicios secretos, porque cuando hablamos de que los servicios secretos tienen informaciones confidenciales sobre ciertos temas, seguramente no muchos sepan que ha interesado y mucho el tema OVNI a los servicios secretos. Hay una información que se daba en un libro, como es el libro UFOLIX, un libro que toca precisamente tema de esos documentos secretos, ¿no? Los documentos secretos del gobierno español sobre ovnis. Hay un prólogo que firma un experto en el tema del espionaje que ha pasado por aquí, por supuesto, por Espacio en Blanco. Fernando Cámara. Rueda, ¿no? Fernando Rueda. Le has cambiado el apellido. Sí. El Cámara llega luego. Nos han preguntado y se me había salido Cámara, sí. Fernando Rueda informa que nos quedamos todos a cuadros cuando dice que tiene información de que en el antiguo CSIC, actual CNI, en el antiguo CSIC había dos personas, un hombre y una mujer, que se dedicaban a hacer un seguimiento importante
a el tema OVNI. Claro, es muy curioso esto, porque hablamos de mujer y hombre. Esto es como si fueran una suerte de Mulder y Scully, ¿no? Dedicaban parte de su tiempo pues a documentar y analizar los avistamientos OVNI que se habían producido en España, ¿no? Y no solamente eso, ya en Espacio en Blanco hablamos también en primicia de cómo el CNI, cuando instruía a sus futuros agentes operativos, los agentes de campo, los James Bond, para que nos hagamos una idea, españoles, y hacen una serie de pruebas, tanto físicas como psicológicas como teóricas. Pues en las pruebas teóricas, ¿sabes cuál es una de las preguntas que les hacen a los futuros agentes operativos? No. ¿Crees en ovnis? Es curioso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para que veamos que el tema ovni sirve de una u otra forma a los servicios secretos, incluso en la actualidad. Esa pregunta, que yo sepa, se sigue formulando a día de hoy para aquella persona que quiera formarse como un agente operativo. Pero a lo mejor es para decir, si crees en los ovnis no estás capacitado para estar con nosotros, ¿no? Es posible, pero me parece significativo que utilicen el tema ovni. Es decir, interés hay, insisto, independientemente de lo que haya detrás del fenómeno. El fenómeno genera interés para saber o para evaluar psicológicamente a uno de los cadetes, e insisto, había pues 2 agentes de CSIC que se encargaban de seguir esos casos, ¿no? ¿Vamos con más testimonios? Vamos con más casos, porque hemos hablado de Casa Real y hemos hablado de servicios secretos. Vamos a pasar al gobierno, porque, bueno, yo creo que quizá no mucha gente sepa, a raíz del famoso caso Manises, 11 de noviembre de 79, había un comercial TAE 297, comandado por Javier Hierro de Tejada, decide hacer un aterrizaje de emergencia en Manises, a pesar de que el destino de sus 102 pasajeros, pues casi todos extranjeros, era Canarias, y el motivo del aterrizaje, ¿cuál fue? Pues ese presunto ovni que habría interferido en la aerovía del TAE, ¿no? Un interceptor de defensa, pilotado ahora sí que sí por el capitán Fernando Cámara, despegó. Nos preguntaban cómo se llamaba. Fernando Cámara era el piloto que salió detrás de ese ovni. Efectivamente, de la base de los Llanos. Misión de Scramble para intentar identificar ese ovni, protagonizando un episodio pues auténticamente sorprendente, pues que yo creo que todos conocen, ¿no? Lo que quizá mucha gente no sepa es que ese Scramble de Manises 679 motivó la primera interpelación parlamentaria por parte del PSOE al gobierno de UCD. Nos preguntan qué es eso del Scramble, hay que aclararlo. Pues el Scramble es salida... efectivamente cuando un caza sale en persecución de una nave no identificada, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues es interesante, como decíamos, porque la primera interpelación parlamentaria por parte del PSOE, en este caso el gobierno de UCD, preguntando, oigan, ¿qué es aquello que hizo aterrizar a un avión de pasajeros y que fue perseguido por un caza, ¿no? Y no solamente eso, sino que, bueno, pues el hecho de que haya un incidente ovni que cause interpelaciones de ese tipo no es solamente caso, o en este caso inédito, en el tema de Manises, ¿no? Sino que años después hay otros incidentes similares, que provocarían otras interpelaciones del PP o Izquierda Unida, tanto a gobiernos del PSOE o PP respectivamente. Es decir, interpelaciones parlamentarias para preguntar sobre ovnis. Ya, pero ¿se contestaron? Pues las respuestas fueron muy vagas. No se contestaron. La respuesta fue más bien no sabe, no responde, ¿no? No sabe, no contesta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y ahora vamos a pasar al tema de los militares, porque evidentemente si hablamos de las altas élites no podemos pues esquivar a los militares, ¿no? Se ha puesto muy de moda en los últimos días el tema de la desclasificación OVNI. ¿Porque se han desclasificado expedientes? No, por la sencilla razón de que se han puesto a disposición de todos los ciudadanos a través de la página del Ejército del Aire, de su biblioteca virtual, ¿no? Aclarar eso, los documentos estaban ya desclasificados desde los años 90. Efectivamente. Ahora se han puesto al alcance de todo el mundo que quiera consultarlos a través de Internet. Efectivamente, del año 92 al 98, 84 expedientes, más de 100 casos, ¿no? Bueno, pues es interesante porque esto daría para un programa entero, es decir, todo el tema de la desclasificación, aquellos temas que no se han contado, ¿no? Principalmente, que son realmente fascinantes, porque no todo el mundo sabe que en este caso los militares que desclasificaron esos expedientes lo hicieron con la ayuda de un grupo de civiles. Y esto pues provocó auténticos debates muy encarnizados entre dos vertientes de ufólogos, una que estaba a favor de cómo el Ejército del Aire había desclasificado esos expedientes, que era, digamos, que el grupo encabezado por Vicente Juan Ballester Olmos, y luego estaba el grupo de ufólogos que estaban en contra y protestaban, y tú, como director de Espacio en Blanco en aquella época, lo tienes que recordar, precisamente se quejaban enérgicamente de que las cosas no se estaban haciendo limpiamente, que era pues un conjunto de ufólogos, insisto, que con muchas quejas sobre el tema,
que estaban comandados, por así decirlo, por JJ Benítez, ¿no? Eso eran las dos vertientes y con sus dos ufólogos de cabecera. Pues estos señores, tanto Benítez como Ballester, se enfrentan en un debate, año 1994, es cuando se emite, se graba un año antes, programa Otra Dimensión, lo dirigía Félix Gracia en Telecinco, y ahí sale una información que llama poderosamente la atención a la hora de evaluar la forma de desclasificar esos expedientes por parte de los militares. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de ese debate histórico para que os hagáis una simple idea de cómo estaba decaído el ambiente entre las diferentes vertientes de ufólogos. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Lo que yo quiero es centrarme en los casos que no tengan explicación, que probablemente los hay. Probablemente, ¿no está seguro de que los haya? No, porque no. No se ha encontrado ninguno. No, es que no conozco el contenido de los archivos. Pero hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92, firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del Mando Operativo Aéreo de Torrejón, al general Sequeiros, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana del FEI hagan un contrato o convenio con el Ejército del Aire para poder trabajar en la desclasificación? Pues llevaría a una mala imagen del Ejército del Aire. A cambio, se les facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados, porque dice ustedes les han ayudado con una vez información. Les han ayudado con información. Es importante que ustedes han pretendido hacer un contrato laboral con el Ejército del Aire. No, en absoluto. Por favor, esta carta es del general Chamorro. No, eso es una tergiversación. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Con David Cuevas hablando del tema de los ovnis, cómo se estaban acalorados, Juanjo, y... Bueno, el tema, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Es interesante o no? Yo creo que es interesantísimo. Si les interesa a nuestros oyentes, perfecto. Me has hecho una cobra ahí, Eso ni yo de Operación Triunfo. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que comentábamos y anunciábamos, ¿no? Primicia. ¿Por qué tenemos una primicia? Bueno, hablábamos de los expedientes desclasificados y uno de ellos es el que tiene lugar unos días después del caso de Manises que hemos estado comentando. 17 de noviembre de 1979, apenas 6 días después del caso Manises. Despega un caza de combate de la base de Los Llanos, Albacete, una vez más, dirección en este caso Motril, en Granada, y persigue 3 fuertes luces de idéntico color e intensidad con forma de triángulo isósceles. Bueno, un caso histórico de nuestra ufología. Tras 10 minutos a velocidad pues bastante importante, no consiguió alcanzarlos y decide regresar. Pero lo más inquietante es que recibe por el canal 11 de UHF, digamos una frecuencia interna que tiene, digamos, que los pilotos, durante medio minuto, nada más y nada menos que mensajes de voces de niños. Justamente qué extraño eso, durante el ¿verdad? trayecto de zona marítima. Una voz de niño infantil, esto es lo que dice el expediente desclasificado por el Ejército del Aire. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Y luego han surgido más informaciones a posteriori por parte de otros compañeros, ¿no? Es un expediente desclasificado 791117, por si alguien lo quiere consultar, a la que pueden hacerlo desde la página web del Ejército. Y bueno, pues JJ Benítez, que antes era protagonista, amplió mucho el tema. ¿Por qué traemos a colación esta historia? Pues porque junto al compañero Manuel Carballal, siguiendo otro tema, también de un scramble muy interesante, damos con un señor, es un general, me vas a permitir, Miguel, que no cite, digamos, datos al respecto. Tenemos las siglas, pero de momento, si te parece, vamos a mantenerlas en secreto, ¿no? Porque lo importante es lo que nos dice y además lo importante es que lo van a poder escuchar todos los oyentes de Espacio en Blanco. Cuando estamos hablando de este tema, surge de repente el asunto de este caso de las voces de niños que se cuelan en esa frecuencia interna al piloto, que incluso cuando se quitaba los cascos seguía escuchando la voz de los niños, ¿no? Él pensaba que era su hijo, ¿no? Está la cosa un poco difusa y eso es una de las cosas que precisamente parece que se desvelan en lo que nos cuenta el general. Él nos habla de algo que quizá mucha gente no conozca, como es el tema de la guerra electrónica. Vamos a adelantar un dato. ¿Sabes lo que es un jamming de guerra electrónica, Miguel? No. Pues mira, un jamming de guerra electrónica, básicamente, lo que viene a significar, para que la gente se haga una idea, es una medida por la cual se introduce información falsa o errónea, o algún tipo de interferencia, en un canal de comunicación determinado. Es decir, que pueden manipular una frecuencia de audio con una grabación. ¿De acuerdo? Yo creo que los oyentes se van poniendo un poco en consonancia. Bueno, pues cuando salía este tema, esto es lo que nos contaba el general. Exclusiva, lo tenemos en primicia, y para mí,
da un giro de 180 grados a uno de los casos más clásicos de nuestra ufología. ¿Lo escuchamos? Desde el 87 al 95 estuve en la sección de guerra electrónica del Estado Mayor de Valle. Y entonces me hice un experto en guerra electrónica y todas estas cosas pues la dominaba, porque ya llevo mucho tiempo separado de todo esto. Y no hacía mucho tiempo había ocurrido lo de este que tenía el hijo enfermo y tal, salió, y entonces los americanos emplearon las medidas con JAM, guerra electrónica. Entonces emitieron, llamen a las comunicaciones, o sea, meter comunicaciones o meter ruido para que no haya comunicaciones o meter órdenes a través de la misma frecuencia que se está desarrollando la misión, tal, que es la guerra electrónica en las comunicaciones. Los americanos con su Hércules 130, cual además de tener jamming a los radares, tenían jamming a las comunicaciones. O sea que aquello fue una manipulación de los americanos metiendo esa voz en la cabina del piloto español. Pues eso es lo que parece. Información de primera mano por parte del general. Supuestamente. Evidentemente estamos hablando de un testimonio que, digamos, que no tiene esa información de primera mano, pero la tiene, digamos, que de una forma muy cercana a primera mano. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? A él le cuentan esta historia con nombre y apellidos, todo coincide. Y claro, cuando extrañados le preguntamos, claro, por este tema, decir, bueno, ¿por qué se hace esto? ¿Realmente esto puede ser así? Claro, nos quedamos patidifusos porque estamos hablando, insisto, de uno de los clásicos de la ufología y que cuando alguien decía aquello de que los ovnis son tonterías, decíamos, mira, no solamente se ven ovnis o objetos extraños y son perseguidos por caza, sino que incluso en ocasiones hay pues grabaciones que se cuelan en las frecuencias de radio internas, en este caso incluso con voces de niños. Cuando le preguntamos más información sobre este tema, bueno, pues esto es lo que nos dice el general. Entonces graban una cinta y en esa cinta meten la voz de un niño. Y dio la paradoja, la circunstancia y tal, de que esa voz de ese Hércules 130 que estaba volando cerca de las Baleares y del espacio aéreo español, que provocó un scramble de un F-1 de Albacete, de que volando y de noche, con lo cual las circunstancias se incrementan, y de la preocupación de ese piloto de que su hijo estaba enfermo en el hospital, encima le meten la voz de un niño por las circunstancias que ocurrieron, coincidencias que se dan una entre miles. Claro, pero eso es el impacto. Y entonces este hombre, al oír la voz de un niño, pues el otro dice, ¿cómo? Mi hijo que está en el hospital me está llamando a través de la frecuencia, de la misma frecuencia en la cual estaba hablando con el centro de control del radar que lo estaba llevando. Meten los americanos en esa frecuencia esa cinta y ahí está. Y esa cinta debe de estar grabada en los radares que están grabando constantemente todas las comunicaciones. Y a este hombre le pasó eso. Estaba bajo el secreto de su padre. Estará ya desplazado. Para hacer pruebas y para joder. Para hacer pruebas y luego dice ahí una palabra. Claro, yo le preguntaba por qué hacen esto y su respuesta no puede ser más tajante. Yo me he quedado un poco hecho polvo, Miguel, con ese tema. Pues hombre, pues porque pensaba, claro, no hay, digamos que no se puede lanzar campanas al vuelo en ningún sentido, ¿no? Y no se puede dictaminar ni dar carpetazo a este tema, ni mucho menos. Pero es un dato un tanto desesperanzador en tanto en cuanto a la anomalía como tal que suponía este caso. Cómo nos manipulan y cómo nos meten informaciones extrañas, ¿eh? Claro, y además esto lleva una reflexión interesante. Y si esto ha pasado en otros casos, porque este hombre lo dice, en el año 87 ya había digamos que un servicio de guerra electrónica en el Ejército del Aire. En el 96 es cuando empieza oficialmente en el Ejército de Tierra. Si en el 87 ya había, digamos, un servicio específico en España sobre este tipo de tecnología que no tenían los americanos 10 años antes. La verdad es que los datos cuadran. Y te voy a dar uno más. Sobre el terreno, yo hace muy poquito, el 2 de octubre del pasado año 2015, obtenía cierta información en las inmediaciones de Motril, mismamente en Motril, que apuntaba a que precisamente ese día hubo una serie de maniobras militares. Te hablo de otra fuente completamente distinta, que ya me puso sobre aviso de que quizá el tema no era tan ufológico como parecía. Este nuevo dato que nos ofrece el general, esta treta de guerra electrónica por parte de los americanos, pues digamos que arroja aún más luz o más sombra, según se mire, sobre, como decíamos, uno de los clásicos de nuestra ufología. Pero eso no quiere decir que, aunque hayan intoxicado mucho en torno al tema de los ovnis, no haya casos que no tengan ningún tipo de explicación y no haya intervención supuestamente humana
en todo ello, ¿verdad? Bueno, eso creo y por supuesto quiero pensar que no. Hay muchos casos que siguen sin explicación, mismamente el caso Maniche, no hay que ser mucho más lejos, ¿no? Pero cada vez vamos sabiendo más cosas, que lo que en un principio era absolutamente imposible de realizar por parte de tecnología terrestre, vemos poco a poco que va siendo cada vez menos imposible. ¿Significa esto que el fenómeno ovni tiene explicación? Bajo mi humilde punto de vista, en absoluto. ¿Significa que cada vez tenemos más datos que van tirando por tierra algunos de los que considerábamos clásicos imperecederos? Pues sinceramente, y como decía el bueno de Benítez, lo dudo y no sé muy bien en qué sentido. Seguiremos investigando. Seguiremos en ello. Lanzamos la idea de si hay algún oyente que haya vivido alguna experiencia ovni nos la quiera contar, sobre todo para ese programa especial que estamos preparando para el día 17 de diciembre, ponernos en contacto con nosotros, 900-137-137 nuestro teléfono, o a través de las redes sociales. Gracias, Avis. ¿Forma de contacto? Pues... presentas un libro. Sí. Bueno, tu libro de nuevo lo presentas en... Sí, bueno, pues en esta ocasión vamos a estar 17 de diciembre, sábado 17 de diciembre, en Logroño, La Rioja. Estaremos en el Centro Cultural Ibercaja, en la calle Portales 28, a partir de la 1 de la tarde, y allí estaremos hablando precisamente de ovnis, pues con la excusa de este libro, de Dossier de lo Insólito. Ahí estaremos. Forma de contacto. Importantísimo, por favor, aquellas personas que tengan casos ligeramente parecidos, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Ahí tienen ese correo electrónico muy facilito, David Cuevas, espacio en blanco, gmail.com, o bueno, en Twitter, de Cuevas C, también me pueden localizar. Gracias, Avis, nos seguimos viendo. A vosotros, Miguel. Ten cuidado cuando vayas a casa, que hay mucho objeto extraño volante no identificado. Sí, sobre todo, y si ando escuchando música y se me cuelan voces de niños, ya sé por dónde pueden ir los tiros. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, soy Alfredo Langa y este es un saludo para los amigos de Espacio en Blanco desde el muro de Berlín, en Bernauer Straße. Saludos a todos. Así suena el tranvía. Oyentes en muchas partes del mundo que se unen al Espacio en Blanco nos mandan saludos. Hacerlo si queréis, bien a través de nuestros medios de comunicación o ese número de teléfono, ese WhatsApp que tenemos, que enseguida os vamos a dar cuando venga nuestra compañera Rosa Rodríguez. Y ahora, una parada en una taberna que tenemos especial, la Taberna del Derviche Blanco, disfrutarla. Manuel, ¿cómo estás? No te quiero saludar nada porque luego se enfadan con nosotros. ¿Cómo estás, hermanito? Buenas noches, hermanito. Yo estoy encantado de volver a caminar contigo en el Espacio en Blanco. Así hablamos de misterio, de sueños, de espiritualidad, y que nadie se enfade. Claro, en esta nueva época del Espacio en Blanco no podía faltar ese Derviche Blanco. Sabes que tienes un montón de seguidores, bueno, te darás cuenta en las redes sociales, ¿no? Yo gente que de repente me encuentro en los viajes, ¿no? Y Manuel, ¿cómo es? Y el Derviche, ¿cómo es? La verdad es que soy yo el seguidor de toda esa gente que da like a las cosas que publico. Soy yo quien los sigue a ellos en lugar de ellos a mí. Realmente es así. Sí, señor, qué bonito. ¿Un verano movidito has tenido? ¿O te has estado viajando también de acá para allá? Sí, gracias a Dios. He tenido un verano movido, lleno de aventuras, de sueños, y una de ellas, precisamente, uno de estos sueños, de esta aventura, si quieres podemos hablar hoy. Te la traigo en primicia y solo para tus ojos. ¿Jerusalén tiene que ver con ello? Jerusalén. Yo supongo que hay muchos lugares dentro de aquí, de este planeta nuestro, que nos llaman el alma, ¿no? Con una voz que supongo que va más allá de algo que no se puede explicar. Y Jerusalén para mí es uno de ellos. Vale, déjame que escuchemos un poquito de música para viajar hasta allí, ¿vale? Genial, genial. Jerusalén, una ciudad paradójica, ¿verdad? La ciudad de la paz, y de repente te encuentras multitud de personas armadas, te encuentras multitud de controles, una sensación a veces de crispación, todo menos algo parecido a la paz. Es algunas veces la sensación que uno recibe cuando simplemente lo ves así a flor de piel.
Pero tú sabes que eso sucede en todas las ciudades sagradas. También sucede en Benares. Benares está atestada de gente y no siempre te encuentras lo que buscas. Roma igual, el Tíbet igual. Es decir, depende de los ojos con los que tú vayas, vas a ver una ciudad de paz o una ciudad en la que todos están enfadados. Pero a mí me gusta ir a la raíz de la palabra y a la aspiración, más que de lo que es, de lo que podría ser Jerusalén, incluso el mundo entero, una ciudad de paz. Vale. Donde todos convivamos feliz e idílicamente. Vamos a quedarnos con esa idea. Y tú allí fuiste a descubrir el Axis Mundi, la roca fundacional. La roca fundacional, dice la tradición rabínica, que es el lugar donde la presencia divina tiene su morada perpetua, es decir, la Sejina. Esta roca es a partir de la cual se supone que Dios crea el mundo, donde Caín y Abel hacen sus ofrendas, donde Noé construye el primer altar tras el diluvio, donde Abraham se dispone a sacrificar a Isaac, pero es también donde Jacob sueña con cientos de ángeles subiendo y bajando por una escalera que está apoyada en ella. Fíjate que sobre la misma roca, porque es una increíble y mágica tradición, años más tarde también el rey David le ordena a su hijo Salomón que ponga en este lugar el Arca de la Alianza, es decir, esa caja de madera de acacia recubierta de oro con 2 querubines encima, con 2 varales a los lados, donde Yahvé desciende el monte Sinaí para poder poner su morada allí en ella y pasar de ser el Dios de una montaña al Dios de un pueblo. Pero también, como decíamos, Salomón ordena construir en torno a esta piedra una sala, que se llama, yo creo con toda la razón del mundo, el Sacta Sanctorum, el Santo de los Santos. En torno a ella también ordena construir un templo, el templo a Yahvé, el templo de Salomón, y en torno a este templo una ciudad sagrada, Jerusalén. Pero, Miguel, la cosa no queda ahí, porque es que después, años más tarde, cuando Jerusalén es destruida por las tropas de Tito en el año 135, el emperador Adriano utiliza esta misma localización para colocar una estatua de Zeus. Pero todavía podemos seguir añadiendo que siglos después, montado sobre una extraña criatura alada, Mahoma dice haber viajado desde la Meca hasta allí, hasta Jerusalén, y subir desde esta roca hasta el séptimo cielo para hablar con Dios. Según muchos historiadores, no solamente judíos, también cristianos, la roca fundacional, por extensión la misma Jerusalén, es el ombligo del mundo, como tú decías, el Axis Mundi. Hay una frase en la Biblia que el profeta Ezequiel pone en boca de Dios y que dice: esta es Jerusalén, yo la he colocado en medio de las naciones y he rodeado de países. Por tanto, vemos que Jerusalén puede ser el corazón de la tierra, que Israel sería el corazón de la tierra, que Jerusalén es el corazón de Israel, que el templo sería el corazón de Jerusalén, el Sacta Sanctorum el corazón del templo, y que esta roca fundacional sería el corazón del Sacta Sanctorum, es decir, el corazón del corazón. Esa roca a la que te refieres es la que está en la parte de arriba del Muro de las Lamentaciones, en la explanada de las mezquitas. Exactamente, esa roca actualmente se encuentra cobijada, resguardada debajo de la cúpula de la roca, valga la redundancia, y fue allí donde mi corazón deseaba entrar en esta ocasión para rendirme a la magia de Jerusalén, que durante toda su historia ha llamado a millones de peregrinos a rezar aquí en los santos lugares. Yo te propongo, si quieres, ahora que visualicemos, para ponernos en situación, que visualicemos ese domo brillando con la luz del sol, que soñemos con esos días del antiguo templo de Salomón, pero también con la sombra de Jesús caminando por aquí, por el patio de los gentiles, lo que hoy es la parte de la explanada de las mezquitas, que enseñó en este lugar una religión poniendo el acento en el corazón, no en la ley del talión, porque yo pienso que el alma está compuesta en su mayor parte de amor y de compasión. Ahí estamos en esa explanada, imaginando, reviviendo esos momentos, sintiendo ese lugar mágico. Y tú quisiste llegar allí para entrar dentro de esa mezquita. Sí. Tenía la esperanza de poder rezar allí en el centro del mundo, en la mirada a Dios del Señor. Sin embargo, cuando terminé la oración, cuando todas las personas se levantaron,
yo no pude hacerlo, no podía sostenerme en pie. Me pilló desprevenido y una fuerza como jamás había sentido me secuestró el cuerpo y se metió en lo más profundo de mi corazón. Yo no había sentido, no había podido experimentar nada parecido en ningún otro lugar de la tierra, ni siquiera en la cámara del rey de la Gran Pirámide, ni en la iglesia de San Sergio en el barrio copto del Cairo, un lugar mágico donde los haya. Tampoco había podido sentir algo semejante con los maestros espirituales de casi todas las tradiciones que incluso derramaron algunos de ellos sobre mí parte de esa gracia, pero nada, absolutamente nada comparable con la sensación, con ese éxtasis estático de que allí me sobrevino y que tengo que confesar una cosa, Miguel. Como si fuera un rayo de luz, una voz interior, pude oír dentro de mi cabeza una voz que me aseguraba que la aspiración por trascender no consiste en desear tener una de estas experiencias supramundanas, sino en comprender que más allá de nosotros hay cientos de seres que sufren y que por tanto deberíamos trabajar para ayudarlos, que trascender es romper las fronteras del yo, del ego, de creernos el centro del universo y entender por fin de una vez por todas que todos somos una gota dentro de un inmenso mar, que formamos cientos de millones de gotas que también desean alcanzar la felicidad. Eso fue lo que sentiste que te decía la voz ahí en esa experiencia que tuviste. Verás que este pensamiento se me revelase allí, junto a esta roca, es decir, en la Sejina, en la mirada viva de Dios, para mí fue tremendamente significativo. Y te tengo que confesar una cosa, que tuve que salir corriendo porque sentí que si no lo hacía, podría desaparecer en cualquier momento sumergido en esa presencia. Y no podía hacerlo, no podía permitir diluirme en ese todo porque mi mujer me estaba esperando en el hotel y ella tiró de mí. Pero te puedo asegurar una cosa, hermanito, es que ahora por fin pude comprender en ese momento por qué la tradición rabínica llama a este lugar el sitio donde Dios habita, y también por fin pude comprender las palabras de Jesús cuando Él dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque yo acababa de sentirlas en ese lugar, no de entenderlas, sino de sentirlas. Fue absolutamente brutal. Gracias por haber estado con nosotros, habernos dejado esta pincelada de esa ciudad de la paz. Recuérdanos el último libro que escribiste, porque escribes uno cada 5 segundos. Bueno, como tú dices, son varios. El último es 33 secretos infalibles para traer la felicidad y la paz. ¿Cómo? 33 secretos. Secretos infalibles para traer la felicidad y la paz, con un prólogo muy especial, y otro que también os puede gustar, 99 cuentos y enseñanzas sufríes, de Ediciones Almohada. Gracias, hermanito. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, que sigamos camino en este espacio en blanco, en esta nueva temporada. Juntos. Un abrazo. Dios lo quiera. Hasta prontito. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Esta noche tocando un tema que tiene que ver con las posesiones y los exorcismos. En la segunda parte nos vamos a ir hasta Euskadi. Otro invitado nos va a enseñar algunos expedientes secretos, así que no os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Saludos a todos los que descargáis el podcast, a los que nos escucháis desde fuera de España. Saludos desde España, que es un placer que estéis ahí. Luego diremos unos cuantos desde México, desde Australia, desde Canadá, desde muchas partes de Europa. Saludos desde Radio Nacional. Y ya preguntas para ti antes de que te vayas. Paula, desde Madrid, pregunta, que te ve muy implicada en el tema. Si te has cuestionado como periodista. No eres periodista, ¿no? Aunque trabajas como tal. Soy filóloga, vale. Y trabajo como reportera. Vale. Dice, si en algún momento te has preguntado o cuestionado la veracidad de todo lo que veías. Desde el primer momento me cuestioné la veracidad de lo que yo estaba tratando, porque es un tema que realmente llama la atención y piensas que todo es mentira, pero cuando empecé el libro quise abrir mi mente y empezar a cuestionar y preguntar, pero cuando me entrevisté con 4 exorcistas, con colaboradores, con personas que han estado poseídas,
y con tanta gente, y nadie me mentía, al contrario, me decían, Teresa, no cuentes esto, a mí me ha pasado tal cosa. Y cuando yo sé que hay médicos que están poseídos, y sé psiquiatras que llevan a sus hijos por problemas de estos, es que algo falla. Más preguntas. ¿Por qué es peligroso mirar a los ojos de un poseído? Preguntan. Porque de alguna manera esa entidad te podría afectar de alguna manera. Vale. El tema del Reiki ha levantado ampollas. Desde el WhatsApp dice: soy un maestro de Reiki y exministro católico. Me parece que el programa está muy interesante, algo tendencioso. Dice: la Iglesia Católica ha ido perdiendo poder e influencia en la conciencia de la gente, razón suficiente para demonizar técnicas de origen oriental como el yoga, el Reiki, el shiatsu, etcétera. Dice: como terapeuta de Reiki nunca he tenido problemas con el demonio y no conozco en relación con otros colegas algo de posesiones ni nada así. Personas también que trabajan el Reiki dice que se invoca la energía positiva y que de la más alta dimensión, energía divina, y no hay chance, oportunidad de que nada oscuro pueda entrometerse. Lo dejamos ahí, si te parece, el tema del Reiki, ¿vale? Respetándolo, aunque tú tengas la opinión de que algunos han dicho que... ¿Cuántos diablos hay? Pues la Iglesia Católica no lo tiene muy claro, porque hay millones y millones de demonios. El más poderoso de todos sería Satanás. Después iría Lucifer. Después habría toda la corte de demonios que se organizan en legiones. Legiones es la unidad militar en la antigua Roma, entre 5.000 y 10.000 demonios. Es decir, que los demonios se organizarían en legiones y habría pues unos demonios superiores, como por ejemplo Asmodeo, que a su cargo tendría, por ejemplo, 72 legiones de demonios. Luego también hay demonios que utilizan las debilidades humanas. Por ejemplo, los demonios de la tristeza, los demonios de la depresión, los demonios del suicidio, y todos estos demonios actuarían de alguna manera con el hombre. Y Anaís, ese personaje que tú conocías, ¿cuántos demonios tenía dentro? Porque cuando te poseen no solamente puede haber uno, puede haber varios. Tiene decenas y decenas de demonios. Le han quitado algunos, pero tiene muchísimos. De hecho, cuanto más demonios tiene, más cuesta extraerlos. Ella lleva 7 largos años de la cantidad y cantidad de demonios que tiene en su cuerpo. 7 años. 7 años recibiendo exorcismos semanales. Es una barbaridad. Este es un caso muy extremo del Juan José Gallego Salvadores. Ya lo han visitado también otros exorcistas. Y es un caso, ya te digo, un caso límite. No son casos tan largos, pero existen. El padre Fortea también tuvo el exorcismo de Marta, y estuvo casi 6 años. Y Marta tenía en su interior 40 demonios. ¿Y eso cómo se puede saber? ¿Lo dicen ellos? Lo dicen ellos en el discernimiento. Ellos hablan por voz de demonios, y el demonio explica pues cómo llegó a ese cuerpo, y explica, muchas veces dan los nombres de los tipos de demonios. Son llamados exorcismos indefinidos, los que se alargan en meses, en años. Estamos a puntito de terminar y me vas a tener que dar algunas soluciones para este asunto, porque lo estás dejando todo muy duro. ¿Cuántas? Volvemos un segundito al exorcismo. ¿Solamente actúa un sacerdote o hay varios que le ayudan? En los exorcismos siempre hay un sacerdote, puede haber varios, pero hay uno que oficia la ceremonia. También hay ayudantes que sujetan al poseído, y suele haber también alguna persona que se queda orando, que siempre pues ayuda. Yo, en el exorcismo que estuve, había 2 personas que sujetaban a Anaís, el sacerdote, y una persona que oraba. Anaís, decías que era esbelta, es muy esbelta, no muy fuerte, y sin embargo se necesitaba varias personas para sujetarla. Sí, es que en el momento en que sucede el exorcismo, ella pues cobra una fuerza increíble, y necesitan 2 personas para sujetarla. Incluso en España, yo sé de exorcistas que tienen que atar a los posesos, de que los ponen en sillas, en camillas, y los tienen que atar de la fuerza casi sobrehumana que tienen. Mira, por ahí son algunos. Dime una cosa, ¿los exorcismos solo se dan
en la cultura católica o también se dan en otras culturas? ¿Los cristianos también lo utilizan a menudo, los exorcismos? En todo el mundo, en todas las épocas, ha existido pues unas entidades demoníacas. Los hindúes, los budistas tienen los asuras, los rakshasas. Por ejemplo, pues en el mundo judaico pues tienen los dijin. En todas las culturas, en todas las religiones existe una entidad maléfica que interactúa con el hombre y existen rezos y exorcismos para expulsarlos. En el catolicismo, que somos 700.000 católicos, pues, ¿700.000? 700.000 en todo el mundo. ¿Solo? No. ¿O 7 millones? Bueno, no te sé decir ahora. 700 millones de católicos. Exacto. Pues hay muchos más casos de posesiones. Esta es una pregunta que le hice al exorcista, por cierto. Teresa, a punto de marcharte. No quiero que te vayas, nos dejes con este cuerpo. ¿Cómo hacer para librarnos de todo esto? ¿Hay soluciones? Según los exorcistas, no hay que jugar con algunas energías perniciosas, no hay que hacer rituales satánicos, no hay que hacer determinadas prácticas, no hay que frecuentar lugares infestados y de alguna manera pues hay que hacer el bien, como dicen los exorcistas, hay que acercarse pues a Dios, según ellos. ¿Y si no crees en Él? Si no crees en Él, realmente no practicar ciertas prácticas que pudieran ser negativas. ¿Vas a seguir metida en este mundo? Pues sí, ya estoy escribiendo otro libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con más testimonios de...? No te lo puedo decir, pero relacionado. Vale, casi para terminar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de ese contacto cara a cara con el diablo que has tenido en este último tiempo? Pues lo que me ha llamado la atención es la veracidad de las personas que me han contado sus historias, de que no mentían, de que cuando ves a los ojos a muchas personas que están sufriendo, ves que es verdad aquello, que no te están mintiendo. Veo la realidad de una cosa de que a mí se me hiela la sangre de contártelo, porque he vivido muchos casos y familiares sobre todo me decían, no cuentes esto, Teresa, y veo que ahí hay realidad. Y hay mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Muchísimo más de lo que creemos. Y se oculta, la gente tiene vergüenza de explicar sus vivencias, de que las tachen de loco, de que crean de que esto pues solamente forma parte de su imaginación, y no es así. ¿De qué manera se les puede ayudar a esas personas que tengan ese tipo de problemas? ¿Qué consejo le darías? ¿Ir a hablar con el sacerdote? ¿Qué podían hacer? Primero de todo, que vayan a un médico, porque a lo mejor tienen un problema psiquiátrico, psicológico. Descarten cualquier tipo de problema. Si el médico dice que esa persona está perfectamente, entonces tal vez a lo mejor tenemos que acabar yendo pues a un sacerdote. Pero primero, por favor, que descarten que no haya ahí algún problema que pudiera explicar todas esas cosas. ¿Y el sacerdote de su parroquia le puede dirigir al obispado, y el obispado le dirigirá al exorcista? El próximo viernes nos vamos hasta Toledo y queremos compartir con vosotros una actividad que allí nos espera, esa ciudad mágica. Queremos ir detrás de la mesa de Salomón, de la cueva de Hércules y otros lugares también enigmáticos. Gonzalo Rodríguez García nos va a dar algunos datos. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de saludarte. Igual te digo, qué suerte tenéis de estar en Toledo y pasear por esos lugares, ¿eh? Sí, una ciudad romántica e inspiradora, al máximo. Sí, señor. Y llena de misterios. Todavía muchos de ellos por aclarar y por descubrir, ¿verdad? Nosotros pensamos que sí, que los misterios en la ciudad de Toledo simplemente están planteados. Se han puesto sobre la mesa, los podemos estudiar, divulgar, dar a conocer, pero hay que seguir escarbando, porque detrás de ellos consideramos que hay enseñanzas espirituales que a día de hoy, las necesitamos como agua de mayo. Bien, y este próximo viernes planteamos ir un poco a la búsqueda de esos misterios. Efectivamente, y planteamos hacerlo contigo, porque esta es una ruta en la que lo que nosotros planteamos es cumplimentarla con una especie de tertulia en la que vas a participar tú. Nos vas a hablar un poco de lo sobrenatural, de lo espiritual, de la trascendencia, y vamos a establecer en el Museo de la España Mágica un sano debate, tertulia contigo,
después de lo que nos tengas que contar. Entonces la actividad se divide en dos partes. Una primera parte que es ese paseo nocturno por las calles de Toledo alrededor de esos misterios, leyendas y tradiciones mágicas de la ciudad, y una segunda parte de la actividad que es en el Museo de la España Mágica, escuchar lo que nos tengas que contar y debatir y charlar contigo sobre ello. Toledo va a ser nuestro punto de encuentro el próximo viernes, pero Gonzalo, me han dicho que ibais a enseñar alguna resto o bueno, alguna pista de la Mesa de Salomón y sobre todo íbamos a ir a la Cueva de Hércules. Vamos a ver, el tema de la Mesa de Salomón y de la Cueva de Hércules es fundamental en la mitología toledana. De todas las leyendas y tradiciones mágicas de nuestra ciudad, quizás la que tenga más chicha, por decirlo así, la que más cosas nos puede aportar sea precisamente el ciclo de leyendas sobre la Cueva de Hércules y el ciclo de leyendas sobre la Mesa de Salomón, que están íntimamente relacionados. Bueno, pues de esos dos mitos, por supuesto que haremos referencia, claro que sí. ¿Algún otro lugar que vayamos a visitar? Bueno, vamos a ver, la intención de la ruta es, durante el paseo por las callejuelas de la ciudad, a través de lugares recónditos y apartados del casco antiguo que no quiero desvelar, a través de lugares recónditos y apartados, traer a colación estos misterios y leyendas. Vale. Y después, como si fuéramos recopiladores de lo más esencial de ese Toledo mágico, llevarlos al subterráneo toledano, a la cueva del Museo de la España Mágica, ponerlos sobre la mesa y debatir contigo sobre ellos. Vale. La cita el viernes, ¿a partir de qué hora? A partir de las 8. De 8 a 9 será la ruta en las calles de Toledo y luego ya de 9 a 10 lo que sea la actividad propiamente dicha de la tertulia en el Museo de la España Mágica. ¿En algún sitio había visto, en algún sitio había visto 8:30? ¿Empezamos a las 8? O igual empezamos a las 8:30, lo pone en la página web, no lo sé. Bueno, 8:30. Que estemos en allí. ese margen de media hora comenzamos. Vale, de 8 a 9, damos un paseo por Toledo descubriendo esos misterios y luego me toca a mí charlar y contaros historias. Eso es, ese es el plan, Miguel. ¿Qué te parece? Me habéis liado. Déjame que ponemos un poquito de música y damos una forma de contacto. Venga, perfecto. Con este pianito casi te despido. No hay plazas para mucha gente, ¿verdad? Y tienen que darse prisa. No, las plazas son limitadas. Entonces, quien esté interesado, que nos llame o nos mande un correo electrónico en cuanto pueda. Vale. Lo tiene si quieres lo digo, ¿sí? Es info@paseostoledomágico.es. Paseostoledomágico.es. Y también directamente por teléfono. Nos pueden llamar en el 691 23 28 41. 691 23 28 41. 23 28 41. La cita, próximo viernes, a partir de las 8, estar un poquito antes, toda la información en esa página web. Y si no, quedamos en el Museo de la España Mágica, ahí en Toledo. Fuerte abrazo, Gonzalo, me habéis liado, pero va a ser un placer compartir con vosotros. Muchas gracias, va a ser una experiencia inolvidable para todos, seguro. Gracias, fuerte abrazo, te veo prontito. Venga, hasta el viernes, adiós. Quería meter el dedo en la llaga. El escritor Ussel Aoz nos presenta su nueva novela, Los buenos amigos. Primero hay un periodo de idealización. La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Y además poesía y lo último de las librerías. La Estación Azul, los domingos a las 3 de la tarde. Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Hola amigos de Espacio Blanco, soy Sergio. Les mando un saludo desde Nueva Orleans, Luisiana. Así es como suenan las calles. Te estamos buscando para llenar de misterio una noche especial de Espacio en Blanco. ¿Estás preparado para compartirlo? No te pierdas nuestro programa especial el próximo sábado desde la iglesia de San Antón con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y algunos de los casos más espeluznantes de nuestros oyentes. Esta es tu ocasión. Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional.
3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Seguimos en directo y seguimos adelante. Después de ese tema que hemos tocado y de esa información de Toledo, nos vamos hasta el País Vasco, hasta Euskadi, a buscar alguno de los expedientes más extraños. Tras esa introducción nos lo ofrece nuestro próximo invitado. Nuestro próximo viaje nos lleva hasta Euskadi. Tierra de leyendas, de tradiciones conservadas. Acompáñanos a descubrir relatos legendarios, crónicas misteriosas, tradiciones paganas, seres mitológicos, milagros. Y además algunos incidentes anómalos que han ocurrido en la geografía vasca, como el aterrizaje de ovnis en las minas de Gallard. O la historia de un espectro, visto en varias ocasiones en el edificio de la Delegación de Hacienda de Vitoria-Gasteiz. Además de conocer relatos de manchas de sangre espontáneas, el movimiento de objetos en una vivienda o el fantasma de un palacio de la Rioja Alavesa. Misterios y expedientes secretos del País Vasco será nuestro próximo argumento. Nos vamos al norte a hablar de ese país especial, Euskadi, lleno de misterios. Nos está esperando nuestro guía Enrique Chazarra. Buenas noches, Enrique. ¿Egunon se dice o...? Egunon, correcto, lo has dicho muy bien. Egunon, ¿cómo estás? Bueno, Egunon, Gabón, mejor dicho. No, miento. Gabón, ya es más tarde, Egunon, ¿no? Eso es, Egunon es buenos días y Gabón sería buenas noches. Vale. Gabón, o buenas noches o buenas madrugadas, ¿cómo estás? Enrique, muy bien, Miguel, un placer. Igual te digo, Enrique Chazarra, investigador, autor de un libro, ha estado algunas veces en nuestro programa, el último que ha escrito, Los 20 mejores expedientes del País Vasco. Es muy especial esa zona, ¿verdad? Todavía se guardan las tradiciones, como decíamos en esa introducción, ¿verdad, Enrique? Sí, totalmente. Además que ten en cuenta que ya en mi anterior trabajo que hablaba de leyendas y mitología, pues claro, estando en el País Vasco es una zona pues muy rica en todo esto, ¿no? Y ahora ya en este nuevo libro pues me he metido de lleno un poco en los misterios, ¿no? Digamos, de fantasmas, ovnis y fenómenos extraños. Uh-huh. ¿Les gusta a la gente del País Vasco este tipo de cosas? Sí, aquí hay mucho seguidor, bueno, de tu programa y de todo que sea este tipo de temáticas, hay bastantes seguidores aquí en la zona del País Vasco, eso es. Hay mucha gente inteligente por ahí, qué bien. Vamos con uno de los primeros expedientes que narras en el libro. OVNIs en las minas de Gallard o Gallarta. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Mira, Gallarta es una localidad que está muy cerca de Bilbao y bueno, este es un caso que ocurre allí por el año 1977, ¿no? En febrero del 77 hay unos supuestos aterrizajes en la zona de las minas de Gallarta, una zona donde se ha dedicado a la explotación minera, y hay un tal Juan Sillero que empieza a comentar que él, cerca de su vivienda, pues es testigo de avistamientos ovni e incluso que llegan a aterrizar en un solar cercano a su vivienda. Lo curioso, que estamos hablando de una época donde, bueno, el fenómeno ovni se seguía en los diarios, sobre todo en la Gaceta del Norte, ¿no? Por el mítico Juan José Benítez. Uh-huh. Había crónicas de sucesos donde los ovnis se formaban parte de estas noticias, y en aquella vorágine del fenómeno ovni pues surge esta historia, que la verdad que uno si lee, además ahora que está tan de moda lo de los expedientes X desclasificados del Ministerio de Defensa, pues el caso Gallarta está entre uno de esos expedientes desclasificados, ¿no? La verdad es que uno, cuando repasa un poco las declaraciones de los testigos y concretamente de este testigo, pues se da cuenta que, bueno, realmente lo que contaba era todo muy fantástico, ¿no? Casi de película de serie B. Entonces, en su momento se dio como que todo era un fraude, que todo eran, digamos, paranoias de este testigo, porque incluso, bueno, hablaba de que aterrizaban allí los platillos volantes, los humanoides le daban la mano y se marchaban, digamos, contándole, pues eso, unas charlas y unas tertulias como podías tener con cualquier otro. Lo curioso es que en alguna ocasión Juan Sillero declaraba que lo que le comentaban estos humanoides en más de una ocasión es que a veces eran detectados y tenían que marcharse, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de estas declaraciones, pues como te decía antes, a Juan Sillero se le tomó como que era todo fraude, que era todo un tema de farsa, pero con el paso del tiempo
se pudo llegar a comprobar algo muy curioso, ¿no? Que efectivamente en el año 92, cuando se desclasifica lo que ahora es actualidad este caso, los investigadores nos encontramos con que el Ejército del Aire se interesó por este caso, ¿no? Y muy bien no se sabía el porqué. Y con el paso del tiempo, los implicados del Ejército del Aire que estuvieron investigando este asunto, pues empezaron a comentar que efectivamente en aquellas fechas donde transcurría los supuestos aterrizajes del caso Gallarta, pues había radares españoles que habían detectado en la zona de Vizcaya ecos no identificados. O sea que de alguna manera lo que contaba Juan Sillero coincidía con lo que posteriormente declararon los militares, ¿no? Entonces, bueno, yo en el libro cuento todo esto, con toda la información y todos los datos, y planteo un poco esa gran pregunta, ¿no? Y realmente este hombre veía algo y estaba en contacto con algo que luego fue identificado por los ecos de los militares, y ahí queda un poco la gran pregunta, ¿no? Enrique, ¿y era una zona minera donde pasaba todo eso? Sí, era una zona minera. Gallarta, bueno, hasta los años 90 era una explotación minera. Actualmente se puede visitar porque hay un museo dedicado a la minería y se cuenta un poco la historia de Gallarta. Y la casa de este hombre estaba ubicada en una zona, en una escombrera, que era, digamos, donde se tiraban los residuos de la explotación minera, y allí en ese solar es donde aterrizaban los ovnis, que incluso, bueno, dejaron incluso huellas, ¿no?, en el cielo, huellas en el suelo, donde incluso Juan José Benítez, bueno, estuvo con físicos de la Universidad de Lejona, aquí en Bilbao, investigando aquellas huellas, y llegaron a la conclusión de que efectivamente aquellas huellas habían sido producidas por un aparato inmenso de mucho tonelaje, por, digamos, las dimensiones y las características que tenían en el suelo. Ese era uno de los expedientes que trata nuestro invitado Enrique Chaferra. Hay otro expediente, un avistamiento en un cuartel de la Guardia Civil, ahí en el País Vasco. Sí, concretamente en Marquina, una localidad vizcaína, allí por el año también 1974, resulta que están los guardias civiles que están custodiando el cuartel de la Guardia Civil, que se encuentra en pleno centro de Marquina, pues de repente son iluminados por una gran, un gran aparato que se pone encima del cuartel de la Guardia Civil, ilumina toda la zona. Ellos en un principio no saben lo que está ocurriendo, casi con las pistolas y con las metralletas en la mano salen a la calle. Igual su sorpresa cuando ven un aparato gigantesco, ¿no?, que ilumina toda la zona y de repente sale disparado a gran velocidad, desapareciendo en el cielo. Entonces, este testimonio en su momento no se contó. Lógicamente, los guardias civiles dieron parte a sus superiores y les aconsejaron no contar esta historia, por lo que yo, les podía llevar. Pero con el paso del tiempo, resulta que tuvieron que pasar un montón de años para que Juan Mesa, uno de los guardias civiles implicados, contara esta historia en televisión. Entonces yo, cuando me entero de este caso, la verdad es que lo primero que me pregunté es que, si aquel aparato tan luminoso se vio encima del centro del pueblo de Marquina, pues probablemente hubiese habido más testigos. Y efectivamente, con esa información me fui a Marquina y estuve, pateándome la zona para intentar conseguir más testimonios, y al final, se consiguieron historias de otras personas que de distintos puntos de la zona de Marquina pues habían visto efectivamente esa gran luminosidad, que incluso había algunos caseríos en el extrarradio de Marquina que dijeron que aquel aparato había desprendido tal luminosidad que parecía que la noche se había hecho de día, ¿no? Entonces, tirando un poco de aquel avistamiento de aquellos años, confirmó que efectivamente hubo más testigos en la zona. Y luego incluso pasaron cosas muy interesantes porque, hubo testimonios que no tienen nada que ver con esta historia, pero que sí nos confirmaron que el fenómeno OVNI se daba, con cierta asiduidad en esa zona. Recuerdo el testimonio que recojo en el libro de una mujer de 70 y tantos años, que ella también en su juventud, decía que era habitual ver luces sobre los montes de Marquina, y concretamente veían un aparato que de color rojizo se movía a baja altura y iba muy lentamente hasta desaparecer entre los montes de la zona. Y esta gente era curioso porque no te hablaban del fenómeno OVNI como tal, sino que lo relacionaban con la mitología vasca y te hablaban de la dama de Lamboto, ¿no?, de la diosa Mari, porque curiosamente Lamboto, esta morada sagrada que se encuentra ahí cerca de Marquina, está en esa zona, y ellos pensaban que ese aparato que discurría por el cielo era la diosa Mari, porque la mitología vasca la representa de esa forma, ¿no?, como una bola de fuego que se mueve por los montes vascos. El mismo fenómeno con diferentes nombres, ¿verdad, Enrique? Eso es. Desde nuestra perspectiva de mentalidad de investigador, claro, hablamos de fenómeno OVNI, pero cuando te encuentras con esta tradición mitológica, pues es curioso que estamos hablando de lo mismo, pero tú bien dices con distintos nombres. Has hablado de Amboto. ¿Qué es eso de Amboto y qué pasaba? ¿Había brujas también en ese lugar?
Sí, claro, el Amboto como antes se comentaba, es un monte mítico, ¿no? Aquí en la tradición vasca, y está lleno de cuentos de mitología, de tema brujeril, de luces en el cielo, ¿no? Como antes te comentaba. Y concretamente tenemos ahí un caso que también recojo en el libro, digamos que sería como un enigma histórico, ¿no? Resulta que yo en el año 2007, cuando escribí el libro Crónicas de Brujería, pues bueno, de alguna manera, toda la documentación que pude recopilar para hacer ese libro, recopilé bastantes datos sobre la zona del Amboto, ¿no? Porque es una zona con mucha tradición brujeril. Aquí en España, digamos que el gran auto de fe, que sea un poco la fama de haber quemado más brujas en la hoguera, pues es el mítico de Zugarramurdi. Pero es curioso que en el Amboto se habla de un proceso inquisitorial, hay documentos que no son muy claros, y a nivel de historiadores y a nivel de antropólogos de la zona y demás, pues digamos tienen pendientes por resolver si realmente igual en el Amboto hubo un proceso de quema de brujas donde hasta 30 mujeres pudieron ser quemadas en la hoguera. Y uno tirando de esa documentación, y es un poco lo que expongo en el libro, pues se da cuenta que efectivamente la creación brujería en esa zona con quema de brujas sí que se produjo, pero que no está, digamos, confirmado esta cantidad de brujas quemadas en la hoguera. Entonces, claro, sería uno de los casos, digamos, más importantes de toda España, incluso superando a Zugarramurdi, ¿no? En el tema de la quema de brujas. ¿Sigue estando vivo ese lugar, activo? Amboto, ¿se puede ir a visitar ahí? Sí, claro, sí. El Amboto es un monte, como te digo, con un montón de rutas para hacer senderismo. Dependiendo un poco de la dificultad y de la capacidad de cada uno, puede, digamos, tomar una u otra ruta, pero claro, es una zona mágica, además que son unos paisajes, digamos, espectaculares, donde uno puede visitar incluso una serie de cuevas donde se supone que mora, ¿no? La diosa Mari. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Acompañado esta noche de Enrique Chazarra, nuestro guía en este periplo por el País Vasco y por expedientes X, algunos secretos. Hablabas de cavernas, hay un capítulo que dedicas a la caverna del suicida. ¿Qué es esto y dónde está? Mira, sí, bajo este título de la caverna del suicida hay un capítulo en el libro que habla de la cueva de Galdamés. Esto es un pueblo que está está en la comarca de las Encartaciones, en Vizcaya, donde nos encontramos con la cueva de Uruyaga, en la cual dentro de esta cueva hay una ermita, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una tradición legendaria, ¿no?, de una historia donde se cuenta que un personaje que es conocido con el temible nombre de Alma Negra, debido a que llevó una vida muy miserable y acabó suicidándose en esa zona, pues a nivel de tradiciones y de leyendas locales, se suele atemorizar a los niños de cierta época, como que si no se portaban bien, pues podía venir Alma Negra y llevarse con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de hombre del saco local de la zona. Y yo esta leyenda la conocía, la había oído hace bastante tiempo, y bueno, la tenía como un simple relato legendario. Pero igual fue mi sorpresa que, persiguiendo misterios, me gusta a mí, por esa zona, pues hubo gente que me acabó confirmando de que este personaje Alma Negra, pues que se había aparecido en ciertas ocasiones en la entrada de la cueva de Uruyaga, en esa zona, y que había habido testimonios, ¿no?, y testigos de esa aparición. Entonces, bueno, a base de hacer gestiones y de localizar a estos testigos, conseguí hablar con ellos. Y efectivamente, en el libro reflejo, bueno, el testimonio de una pareja, ¿no?, que estaba un buen día paseando en un atardecer por esa zona de la cueva de Uruyaga, y resulta que se topó con un ensotanado que estático les observaba. En un principio no sabían muy bien qué podía ser aquello o qué tipo de broma podía ser, pero de repente aquello desapareció, ¿no? Entonces, en el relato que a mí me contaron, ellos automáticamente lo identificaron con Alma Negra, ¿no?, que habían sido testigos de una aparición de este personaje supuestamente legendario. Pero lo que me cuentan, y reflejo en el libro de una manera sobre todo destacable, más que la aparición en sí de este personaje, que bueno, en un principio no les aterró, sino fue a posteriori, ¿no?, cuando, digamos, hablando con la gente del pueblo, le dijeron, pues igual habéis visto a Alma Negra, fue el hecho de que en el momento de este avistamiento de este personaje, resulta que, digamos, de repente todos los ruidos del campo, todos los sonidos típicos del campo desaparecieron, ¿no? Se vieron inmersos en una especie de silencio tan absoluto que eso es lo que realmente les asustó, y entraron en pánico, marchándose rápidamente, ¿no?, de aquella zona. Alma Negra había aparecido. Eso es, se supone que era, digamos, por esa aparición, ¿no?, que había, digamos, hasta los sonidos. Además, bueno, tú bien sabes que muchas veces en encuentros, avisamientos y, digamos, cuando hay personajes inquietantes por medio, pues a veces hay muchos testimonios, ¿no?, de gente que se fija que lo que sea alrededor parece que se paraliza el tiempo, ¿no? Parece que todos los sonidos y todo lo que hay alrededor desaparece.
Saltamos a otro expediente. Sangre. Sudoraciones de sangre inexplicables. ¿Qué es esto? Cuéntame, Enrique. Mira, allí por el año 2011, a finales del 2011, resulta que, bueno, a través de aquí de un periodista local de Vitoria, pues bueno, me llega el caso de una pareja que en Miranda de Ebro están sufriendo una serie de fenómenos extraños en su vivienda, pues tipo poltergeist, ¿no? Había anomalías eléctricas, oían ruidos, los armarios y los cajones de la cocina del mobiliario se abrían solos. Entonces, bueno, en un principio yo fui pensando que aquello, bueno, podría tener algún tipo de explicación o no era, digamos, un caso interesante, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo me entrevisto con esta pareja, efectivamente me encuentro una pareja que lo está pasando mal. ¿Eran jóvenes? Sí, era una pareja, era joven, sí, era una pareja joven, además viviendo en una zona de Miranda de Ebro, aquí muy cerca de Vitoria, de reciente construcción. O sea, no os imaginéis un lugar tenebroso ni inquietante, sino que era un piso nuevo, en una zona de recién construcción. Entonces, cuando yo me entrevisto con ellos, efectivamente compruebo que algo les está inquietando a esta pareja, pero igual fue mi sorpresa que en el transcurso de la investigación y en el transcurso de las entrevistas con ellos, pues empiezan a aparecer por el suelo y por las paredes lo que son como, digamos, manchas rojizas que aparentemente, bueno, pues parecían que era sangre, ¿no? Entonces no sabíamos nadie cómo llegaban, digamos, esas manchas de sangre al suelo y a la pared. Transcurrieron varias jornadas hasta que pudimos localizar, digamos, el origen de esta sangre, porque resulta que en uno de los momentos de estas charlas con esta pareja, intentando, digamos, ser testigos de lo que allí ocurría en esta vivienda, pues vemos cómo lo que es la chica, la mujer de esta pareja, resulta que ella empieza a sudorar a través de su piel sangre. Es decir, de repente veíamos, y bueno, fuimos testigos, tanto yo como un equipo de forenses y de médicos, como a través de la piel, digamos, como si sudara, empezaba a manifestarse sangre y poco a poco iba brotando hasta, digamos, formarse varias gotas de sangre sobre su piel, ¿no? Luego ya se limpiaba y allí no había nada, ni había lesión, ni había ningún tipo de, digamos, de hematoma o de herida. En un principio, claro, todos pensamos que nos estaban engañando de alguna manera, que eso no podía ser, que ahí tenía que haber algún tipo incluso de magia o ilusionismo, pero bueno, en las siguientes jornadas pudimos comprobar que efectivamente que aquel fenómeno era real. Intervinieron médicos, psiquiatras, psicólogos, incluso algunos de ellos fueron testigos, ¿no?, de esas sudoraciones de sangre, y a la conclusión que llegaron es que aquella mujer podía sufrir, dándole ya una explicación científica al asunto, podía sufrir lo que en medicina se llama como hematidrosis, es decir, que una persona en situación de estrés puede llegar a sudorar sangre a través de los poros de la piel, porque se le rompen, digamos, los vasos sanguíneos por ese estrés, ¿no? Algo muy raro en medicina, pero que hay casos registrados. Entonces, claro, era curioso ver cómo, sobre todo el médico forense Aitor Curiel, comentaba que los fenómenos paranormales que supuestamente estaban viviendo en esa vivienda, pues podían haber influido, digamos, de esa manera en esta mujer hasta llegar a ese extremo, ¿no?, de sudor a sangre. Entonces, fue un caso que a mí personalmente pues me impactó, porque claro, yo con mi actitud crítica y escéptica y muchas veces de ver para creer, cuando me encontré delante de este fenómeno, pues claro, no sabías por dónde agarrarlo, ¿no? Estabas viendo algo que aparentemente era inexplicado, pero por otro lado buscabas una explicación y había ahí un choque, digamos, ¿no?, entre ambas posturas. Enrique, ¿ya ha dejado de sudar sangre esta pobre mujer? Sí, aquello, ya te digo, ocurría ahí en el año 2011, estuvo durante un tiempo y luego ya la cosa, digamos, se calmó, se suavizó y bueno, actualmente estoy en contacto con ellos y bueno, no todo, digamos, ha vuelto a la calma y nunca más se volvió a repetir aquello. Nos alegramos. Vamos casi con los últimos expedientes que quiero que nos cuentes. El traje de un fantasma carlista o ¿cómo es el tema? ¿Un fantasma que se paraba delante de un traje? Sí, esto hay que ubicarse en la zona de Álava, en la Rioja Alavesa, donde en la población Villabuena de Álava tenemos un palacete del siglo XVIII, en la cual, digamos, hay una manifestación, vamos a decir, inquietante, un tanto peculiar, ¿no? Aunque se habla del fantasma de ese palacete, no es un fantasma al uso, sino que yo me entero de esta historia de una manera, pues eso, colaborando con un medio de comunicación. Resulta que hay un colaborador que habla sobre montaña y montañismo, que es dueño de un palacete, y él me dice, pues mira, yo en mi palacio tengo un fantasma, ¿no? Entonces yo, bueno, pensando que me está hablando de la típica leyenda que suele haber en este tipo de lugares, porque bueno, de esas castillos y palacios con tanta carga histórica, al final hay muchas leyendas, pensando que se trata de una leyenda o un cuento de ese tipo, pues él me confirma que no, que lo que más que lo que ven, lo que oyen en ese palacio es unos pasos que van subiendo por una escalera y al final se detienen delante de una vitrina en la cual hay un traje carlista de un antepasado suyo. Entonces ellos están convencidos de que, digamos, como ese antepasado suyo carlista tuvo que exiliarse a Francia,
pues esos pasos son suyos que regresan, digamos, al palacio y se paran delante de su traje, ¿no? Entonces, claro, a mí cuando me cuentan esta historia, lo primero que pienso, bueno, un palacio, un inmueble tan antiguo, pues bueno, tendrá una explicación razonable, será un crujir de maderas o será, digamos, algún tipo de sonido propio del palacio. Pero ellos insisten que tanto su familia como vecinos, amigos, gente del pueblo, a distintas horas del día, no solo por la noche, pues han sido testigos de estos pasos, incluso que hay perros que, digamos, cuando escuchan esos pasos y no ven a nadie, pues se ponen, digamos, en una actitud defensiva, como, digamos, alertados porque están oyendo algo que no pueden ver, ¿no? El caso que, bueno, estuve allí varias jornadas investigando este asunto, yo no fui testigo nunca de esta historia, y lo que pasa que, bueno, es curioso porque una de las pruebas que hicimos, para hacerme una idea de lo que allí se vivía, era, digamos, que, bueno, una persona subía lo que es la escalera que comunica las plantas del palacio, y, digamos, te asomabas a la escalera para ver quién subía, y en ese momento te decía, mira, imagínate que esa persona no está ahí cuando te asomas. ¿Oyes los pasos perfectamente? Se oían perfectamente. Pues imagínate que esto es lo que aquí se está viviendo, ¿no? Que te asomas, oyes pasos, pero no ves a nadie. Y bueno, esa es un poco la historia, que al final, bueno, es un testimonio que yo he incluido en el libro, porque, bueno, como tantos testimonios del libro, que son testimonios contundentes, fiables, que te transmite una sensación de que, bueno, esa gente está viviendo ahí algo, que para ellos la explicación es que es el fantasma de este carlista, pero que realmente, digamos, están convencidos de sus vivencias. Ahí están los pasos de ese espíritu que sube. Y ya para terminar, yo no sé cuál preguntarte. Hay tantas, si los espíritus del castillo, la anciana de la Casa del Turismo Rural o las presencias de la Delegación de Hacienda. Tú eliges y vuelves al programa para seguir contándonos. Hombre, pues mira, este último que has mencionado, las presencias de la Delegación de Hacienda, es un caso que tengo mucho cariño, porque yo allí por los años 90 me enteré de este asunto, y a lo largo de todos estos años pues todavía continúo recopilando, ¿no?, historias en torno a la Delegación de Hacienda. La Delegación de Hacienda se ubica en pleno centro de Vitoria, y es un edificio emblemático porque está custodiado por la Comisaría de la Policía Nacional, la Subdelegación del Gobierno, el antiguo Palacio de Justicia, y está en pleno casco viejo de Vitoria, ¿no? Antiguamente sobre este solar se levantaba un convento franciscano que fue dinamitado, que fue demolido. Entonces luego en los años 60 se construyó el actual edificio, y es el que actualmente se puede ver y conocer, ¿no? Entonces, bueno, se supone que en la Delegación de Hacienda a los vigilantes les han ocurrido otro tipo de fenómenos extraños, de apariciones, de fantasmas, y aunque estas historias en otros trabajos míos y otras colaboraciones las he contado, digamos, las he expuesto un poco hasta la saciedad, en este libro lo que quería es contar mis experiencias de las noches que yo he podido pasar allí en Hacienda, ¿no? Porque, bueno, al final en las investigaciones, ganándome la confianza de los vigilantes y su amistad, pues al final han accedido a que yo hiciera las rondas con ellos, y durante una época estuve, digamos pasando noches allí en Hacienda. ¿Y qué pasaba? Cuento un poquito. Pues bueno, yo no fui testigo, la verdad, de nada así extraño. Hay algún capítulo así curioso que cuento, alguna anécdota, mejor dicho, curiosa que cuento en el capítulo, y la verdad es que es un lugar que impresionaba, ¿no? Porque a pesar de estar en el pleno centro de Vitoria, completamente, digamos, un lugar céntrico, dadas las características del inmueble, estás totalmente aislado un poco del mundo, y la verdad es que un vigilante ahí solo por la noche, pues bueno, el factor sugestión juega bastante, ¿no? Lo que sí te puedo adelantar, y también lo cuento en el libro, es que en una de estas investigaciones, en una grabadora, mientras yo estaba grabando lo que es una conversación con un vigilante, porque me iba contando cosas del lugar, se daba una voz que a día de hoy no he podido, digamos, saber qué dice esa voz, ¿no? Es una voz que se oye de una manera clarísima, está entre la conversación que yo tenía con la otra persona. Lógicamente estamos solos en el edificio, y la verdad es que es una de esas, llamada psicofonía o llamada parafonía o llamada como quieras, que se grabó, digamos, en una conversación sin buscarlo, ¿no? Realmente. Los 20 mejores expedientes X del País Vasco. ¿La anciana de la Casa Rural daba mucho miedo? Pues mira, es curioso que a los dueños de esta casa, cuando, digamos, empezaron a comparar y hablar con distintos huéspedes de esta casa de agroturismo, y se dieron cuenta de que estos huéspedes, sin conocerse entre ellos y sin tener contacto entre ellos, describían a la misma mujer que se aparecía en esta casa de agroturismo, pues es cuando realmente les empezó a entrar el miedo, ¿no? Al principio lo tomaban como una simple anécdota, pero al ver que había, digamos, varios relatos de desaparición, es cuando empezaron a tomar conciencia de que quién se estaba colando o qué estaba viendo ahí sus huéspedes. ¿Y quién era? ¿Se sabe? Pues mira, no se sabe a ciencia cierta. Lo que pasa es que ellos especulaban con la posibilidad de que cuando ellos compraron una casa, digamos, un caserío de pueblo para rehabilitarlo y hacer una casa de agroturismo, la familia propietaria de la vivienda en cuestión
había una mujer que no quería vender esa casa, ¿no? Porque tenía mucho apego por la tradición familiar y porque había nacido y vivido ahí, entonces no quería vender esa vivienda, y al final, bueno, los hijos le convencieron a regañadientes y la quiso vender, ¿no? Pero por la descripción que hacen los testigos de esa aparición, los propietarios de la casa me contaban que para ellos era esa mujer que nunca quiso vender esa casa, y después de fallecida todavía se seguía manifestando en la casa. Ha sido un breve paseo por el País Vasco y por algunos de sus misterios. Enrique, muchas gracias. Yo te emplazo para que vuelvas al programa cuando quieras. Forma de contacto por si quieren saber más de estas aventuras que te pasas por ahí, por esos sitios. Pues mira, me pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Incluso a raíz de la publicación del libro he habilitado un email para que la gente se pueda poner en contacto conmigo, expedientesx.paisvasco@gmail.com, donde ya he empezado a recibir algunas experiencias e historias de la gente, y yo emplazo, digamos, a tus oyentes a que, digamos, si les interesa un poco ese tipo de misterios, pues bueno, he intentado hacer un libro con un punto de vista crítico y escéptico, desde el escepticismo más sano, lógicamente dudando, cuestionando las cosas, pero no negándolas, que a veces es un poco el error, ¿no?, que se hace con el escepticismo actualmente en España. Gracias, Enrique, enhorabuena. Un placer. Por aquí estamos para cuando quieras, nos seguimos escuchando y viendo. Igualmente, un abrazo fuerte. Mire, gracias para vosotros. Fuerte abrazo. Te estamos buscando para llenar de misterio una noche especial de Espacio en Blanco. ¿Estás preparado para compartirlo? No te pierdas nuestro programa especial el próximo sábado desde la iglesia de San Antón, con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y algunos de los casos más espeluznantes de nuestros oyentes. Esta es tu ocasión. Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Saludos al programa Espacio en Blanco, que se difunde en el hermano país de España, de parte de Danilo Rodríguez, nombre ceremonial Jaguar Negro. Logroño también existe y también se organizan actividades de misterio, y nos vamos hasta allí a hablar con David Soria para anunciaros un congreso que se va a celebrar en breve. Buenas noches, David. Buenas noches, Maral. ¿Todo preparado para dentro de poquito, 16 y 17, el próximo fin de semana? Efectivamente, el próximo fin de semana en Logroño, en el Centro Cultural de Ibercaja. Vale, tiene un carácter solidario el congreso, ¿verdad? Me han dicho. Efectivamente. ¿Y qué? El objetivo... Sí, cuéntame. ¿El objetivo es? Sí, el objetivo es recaudar juguetes, principalmente en buen estado. La idea era de segunda mano, pero hay gente que ha empezado a comprar los nuevos. Sí. Con la idea un poco pues de repartirlo entre los niños que no tienen igual posibilidad de hacer tantos regalos en Navidad, por la situación económica de la familia, y estilo. Qué bien, se te va un poquito la voz, la comunicación. Juguetes, ¿ese es el pago que hay que hacer por asistir al congreso? Sí, hombre, realmente la gente puede asistir la que quiera sin ningún tipo de... Lo que pasa es que el que quiera puede donar esos juguetes. Vale, vamos a decirles que lleven juguetes, ¿vale? No... Vale. Dime qué compañeros van a estar en ese congreso, quiénes van a dar charlas. Vale, pues por un lado va a estar una chica de Logroño, una psicóloga, Isa, que va a explicar un poco la importancia también del juego para los niños. Y luego vamos a entrar ya en materia con Juan José Sánchez Oro. Sí. David Cuevas. Sí. Va a estar también Carlos Ollés. Ajá. Luis Silva y Marta Envid. Perfecto. Para hablar todo de temas acerca del misterio, ¿o tienen que ver también con Logroño? No, va sobre todo un poco acerca del misterio. Vale. 16 y 17, ¿y a qué hora comienzan? El 16 es una actuación a cargo de un mago un poco orientado hacia los niños a las 6:30. 6:30, vale. Y las charlas empiezan el sábado 17 a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Vuelve a repetir el lugar, me has dicho En el Centro Cultural Ibercaja. Centro Cultural Ibercaja. ¿Es fácil de localizar? Sí, está en la calle Portales.
¿Sí? En la zona del casco histórico. Vale, perfecto. Qué pena no poder estar ahí, me encanta Logroño y me encantaría estar con vosotros. ¿Alguna página web para más información? Tenemos una página principalmente en Facebook. Sí. Que responde al nombre de Sigue la Pelota, que es un poco el nombre que le hemos dado a esta iniciativa. Sigue la Pelota. Exactamente. Pues ahí estamos, siguiendo la pelota, David. Fuerte abrazo, mucho éxito, muchos juguetes para esos niños y enhorabuena por esa iniciativa, ya nos encantaría estar con vosotros. Saludos a todos los que van a estar ahí, ¿para cuánta gente hay sitio? Perdona, se me olvidó preguntarte. Pues más o menos es una sala de exposiciones, más o menos 200, 300 personas fácil. Vale, pues hay que llenarlo. Ahí está la información para los que estáis por Logroño o alrededores. Fuerte abrazo y enhorabuena, te digo, David. Muchas gracias, Miguel. Hasta prontito. Hasta pronto. Saludos desde muchas partes del mundo, ¿verdad que nos escuchan? Desde muchos sitios esta noche. Por ejemplo, Pablo nos escribe desde Neuquén, Argentina. José Estrada desde las pirámides de a ver si lo digo bien, Miguel. Huapalcaco, Hidalgo. Esa en México. No las conozco yo, ahora quiero conocerlas. Saludos a José desde allí. David Oliva desde Alemania, ya es un fijo del programa. Jairo Pacheco desde Cuba, le saludamos también. Y a Germán Jaime desde Chile. Saludos a todos los que nos escucháis a través de la radio online. ¿Y los ganadores que nos vamos enseguida? Sí, dar también las gracias a toda la gente que ha participado hoy en el concurso a través del WhatsApp que supervisa Ramón Álvarez. Solo deciros que por favor nos mandéis el nombre y el apellido junto con la procedencia desde donde nos escribís vuestros mensajes. Tenemos ganadores, 5 como siempre: Rocío Mena, Rincón de la Victoria de Málaga, Jerónimo de Tenerife, Alicia Arroyo de Madrid, Josefina Lucena de Sevilla y Roberto Galilea de Barcelona. Gracias, Rosa, nos vemos la semana que viene en ese programa especial. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. La semana que viene, ya sabéis, estamos anunciando programa especial desde la iglesia de San Antón con el Padre Ángel y un montón de invitados de lujo, además de unos cuantos oyentes que nos van a poner el misterio en la boca para que podamos saborearlo. Será a partir de las 22 horas allí, pues si queréis estar 9:30 de la noche, y aquí en el horario habitual a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. La radio continúa, os dejamos con ella, con nuestros mejores deseos para la semana y con un poquito de la mejor música que tenemos. Cuidaros, nos vemos, no faltéis.